Hola, un saludo a todos. Mientras en Ecuador desaparecen a diario, mientras se hace apología del odio en cada paso que dan los políticos, en este caso el presidente de la nación, Daniel Noboa, ayer en la inauguración de un puente Bailey, básico, provisional, nada que ver con las obras de hace 10 y 15 años atrás. Esto sobre el río Lelia, que une a las carreteras de Aloac con Santo Domingo. Pero bueno, se lo inauguró esta obra. Y empezaba diciendo que se hace apología del odio, porque literalmente se burla de la desgracia ajena. En este caso del vicepresidente Jorge Glass, diciendo que, autoalabándose Noboa de su eficaz trabajo ante la corrupción, etc. Sin embargo, hace mofa de Jorge Glass, sin nombrarlo frontalmente. Eso no se hace, Daniel. No abuses de tu condición de mandatario para hacer escarnio de la desgracia ajena. Por actos como este, crece el odio desmesuradamente en Ecuador y el país está en medio del estiércol ahora mismo. Y empezaba mi comentario diciendo que todo este desastre que hoy sufre nuestro país sirve como cortina de humo para desviarnos de temas verdaderamente importantes, como por ejemplo el negocio encarnizado que hay ahora mismo por las barcazas eléctricas. Y otro tema muy importante por su trascendencia es la devolución paulatina, y más bien dicho, parece ser que a hurtadillas, escondiéndose, para que nadie se dé cuenta de los bienes incautados a los tristemente recordados hermanos William y Roberto Isaías, quienes son uno de los responsables directos del robo, sí, literalmente del robo, sucedido hace 25 años, y que desembocó en el infame suceso llamado feriado bancario de 1999, donde miles de compatriotas se les congelaron y luego perdieron sus ahorros. Quienes tuvieron la suerte de recuperar fue el 60% de su valor, porque instituciones bancarias mismo compraban esos certificados que emitió el banco a los cuentorristas. Y producto de ese negociado, el corrupto y expresidente Guillermo Lasso es cuando se hizo millonario. Muchos compatriotas hasta se suicidaron porque los intereses que generaban sus ahorros eran su única fuente de supervivencia. Ya por el año 2008 más o menos, cuando Alianza País era gobierno, la Asamblea Constituyente de Montecristi emite el mandato constituyente 13, eliminando toda posibilidad de impugnación jurídica a la incautación por acto administrativo de las empresas que pertenecían al Grupo Isaías. Con lo cual, yo y muchos ecuatorianos de bien y sin intereses económicos estamos totalmente de acuerdo. Pero ciertos esbirros lamebotas de la oligarquía ecuatoriana, como lo es María Josefa Coronel, hizo hasta campañas, lobbies internacionales a favor de estos hermanos Isaías y en contra del Estado ecuatoriano y de los perjudicados, claro. Atracados, diría yo. Pues ahora, como desde hace 7 años, la derecha más recalcitrante y corrupta está mandando en el país. Pues estos gángsters están recuperando sus bienes. ¿Qué tal? Debemos entender ya, compañeros, que este clima de inseguridad y zozobra en el que está el pueblo es el caldo de cultivo perfecto para que estos sinvergüenzas pesquen a río revuelto. Justamente de eso me referí en mi comentario anterior. Que es la paulatina devolución de los bienes a los hermanos Isaías. Pero de agache, de agache. Y aquí no pasa nada. Creo que es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones, hacer una mirada retrospectiva al año 1998, unos meses antes del feriado bancario. Feriado bancario y posterior congelamiento de los depósitos que alguna gente no quiere, de lo cual no quieren hablar, no les gusta hablar. Porque asumen que si se habla del feriado bancario y congelamiento de los depósitos resuelto en marzo del año 99, se le está haciendo el juego A. Pero es un capítulo nefasto, funesto, terrible, horrible, que recoge nuestra historia. Pero vamos a retrotraernos unos mesecitos antes. Vamos a ubicarnos allá por noviembre del año 98.
Hacia noviembre del año 98, el Congreso Nacional tramitó una ley económica propuesta por el gobierno del presidente Yamil Maguad. Dentro de esa ley económica se proponía la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, la famosa AGD, que ya no existe. Entonces la AGD fue creada, o fue propuesta y luego fue creada como un organismo que se iba a encargar de garantizar los depósitos de los clientes de las entidades del sistema financiero, porque ya a la vuelta de la esquina ya se sabía lo que se venía, que era este efecto cascada sobre bancos que no lograron capear el temporal. Bancos que aprovecharon la extrema flexibilidad que ofrecía la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, creada en 1994, y que permitió que pequeñas sociedades financieras se conviertan en bancos, sin cumplir, por ejemplo, con normas elementales a nivel internacional. El momento que llega la crisis, que estalla la crisis del año 99, no pudieron capear el temporal. No podían responder con la parte patrimonial y con la parte de liquidez. Eso está en la historia, y pueden revisarlo. Eso no está sujeto a interpretación, ese es un hecho que ocurrió. Pero los diputados de la República y este maridaje político de la época entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, que tuvieron este maridaje político, que permitió que la Democracia Popular tenga la presidencia del Congreso que le correspondía por si acaso, porque en ese año 98 ya la norma constitucional disponía, a diferencia de lo que pasa hoy, que cualquier legislador puede ser el presidente del Congreso, de la Asamblea, ¿ya? Para el año 98, la norma establecía que la presidencia de la Asamblea, del Congreso en ese tiempo, debía ser ocupada por un legislador del bloque más numeroso, era la Democracia Popular. Que la primera vicepresidencia por un legislador del segundo bloque más numeroso, era el Partido Social Cristiano. Y la segunda vicepresidencia por las minorías. Entonces, claro, el 1 de agosto del año 98 se instala el Congreso Nacional y eligen al diputado Juan José Pons Arízaga, diputado nacional de la ADP como presidente de la legislatura. Eligen al fallecido profesor Carlos Falqués Batallas, diputado social cristiano, primer vicepresidente, y eligen a la doctora Nina Pacari Vega Conejo. Como segunda vicepresidenta, representaba a Pachacutic por las minorías. El fin de semana pasado, desaparecieron a Lady Párraga, ex candidata a Miss Ecuador, quien fue mencionada en un caso que investiga una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria. Fue desaparecida el domingo pasado mientras se encontraba en un restaurante. En un vídeo que circula en redes, se aprecia el momento en que un sujeto ingresa en el restaurante y dispara en repetidas ocasiones a Párraga, de apenas 23 años de edad. El nombre de la mujer había sido relacionado con el presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero y el caso Metástasis, sobre una supuesta red de corrupción a favor de estructuras criminales, evidenciada tras acceder a la información que contenía el teléfono celular de Norero, asesinado en el año 2022 en la cárcel de la ciudad de La Tacunga. La ex reina de belleza fue acribillada a tiros en la provincia de Los Ríos, hasta donde se había trasladado para un evento social. Y en este punto, si me lo permiten, digo que yo creo que toda persona tiene derecho a la defensa y no se debe hacer escarnio público a la primera de bastos que asomen estos benditos chats. Por lo tanto, una autoridad con dos, no más, solo dos dedos de frente, pero sano del alma, no publicaría jamás de manera tan farandulera el contenido de esos chats, como lo hace la fiscal del Ecuador, Diana Salazar. Estos pienso que son temas muy sensibles, que seguramente se involucran a quienes son y a quienes no son. Pero a este particular le importa un comino esta funcionaria y usa estos chats más bien como un golpe de imagen para despertar el morbo de la gente y que crezca su popularidad, y que ahora es muy bien aprovechada por los grupos de poder mediático. Y veo que hasta la están promocionando, digo, como posible candidata a la presidencia del país.
E incluso ya hay quienes invierten. Sí, dije bien, invierten, porque la política se ha convertido en un verdadero negocio. Invierten en esa posible candidatura y organizan movilizaciones de apoyo a Salazar, tomando en cuenta que se desplazan de una ciudad a otra y que la crisis económica en el país no permite darse esos lujos. Pues es fácil deducir que esas movilizaciones son pagadas y hasta coercitivas, porque para todos es sabido que hasta se toma lista a los asistentes. Ojalá, compatriotas, que en las próximas elecciones del 2025 ya no sea el odio el protagonista directo de los resultados finales. A tiros, así fue asesinada Landy Párraga, ex candidata a Miss Ecuador, mientras se encontraba en una cevichería de un centro comercial de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Y es que la mujer había sido mencionada en un caso que investiga la Fiscalía sobre la presencia de una red de corrupción y narcotráfico en instituciones del Estado. La víctima, de solo 23 años, habría llegado a Quevedo para asistir a la boda de un amigo la noche del sábado 27 de abril. Landy Párraga era la actual reina de belleza de este cantón del departamento de Los Ríos desde el año 2019. Una hora antes de que se cometa su homicidio, había publicado su ubicación en su cuenta de Instagram, lo que habría dado una pista a los sicarios de dónde encontrarla. De acuerdo con un video que registró el crimen, la mujer estaba parada y acompañada por un hombre cuando dos sicarios ingresaron al restaurante para dispararle varias veces. Incluso cuando la mujer ya estaba tendida en el suelo, la remataron. Por su parte, la Fiscalía informó que procedió con el levantamiento del cadáver y dispuso las primeras diligencias para determinar responsabilidades. Y es que a sus 23 años, Landy Párraga era dueña de una importadora de artículos para el hogar. Además, tenía su propia línea de ropa deportiva. En sus redes sociales compartía la vida de lujo que llevaba, entre viajes por el mundo y comidas en lugares lujosos, razón por la que se le vinculaba al narco ecuatoriano Leandro Norero, conocido como El Patrón. En enero del 2024 se supo que Landy Párraga había sido mencionada en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Eliber Angulo, alias Estimado, publicados en el caso Metástasis, una investigación fiscal sobre corrupción política, judicial y vínculos con el narcotráfico. Y es que, según declaraciones de Eliber Angulo a medios locales en las investigaciones, Landy Párraga apareció como dueña de una importadora y por ahí la querían vincular al caso de Norero por lavado de activos, pero el abogado aclaró que esa importadora no le pertenecía a la ex reina de belleza. Y es que el narco Leandro Norero repitió varias veces que el nombre de Landy Párraga no podía aparecer relacionado con él, ya que podría llegar a oídos de su esposa los rumores de que la ex reina de belleza y el narcotraficante mantendrían un romance. Según Norero, fue Párraga quien le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, y a unos generales. Leandro Norero fue detenido en mayo del 2022 en Sambo Rondón. Luego fue trasladado a la cárcel de La Tacunga, donde fue asesinado 5 meses después. El nombre de Landy Párraga volvió a aparecer en otros chats de Norero, esta vez con Mayra Salazar, quien era relacionista pública del capo y de la Corte del Guayas y actualmente es testigo protegida de la Fiscalía. Además, según el medio Primicias EC, en el 2022, un depósito de $2,000 fue realizado por Mayra Salazar en la cuenta de Landy Párraga. Esa cantidad fue parte de un soborno que habría sido pagado a José Luis Segovia y Santiago Zumba, jueces de Cotopaxi, que estaban viendo un habeas corpus para liberar a la hermana de Leandro Norero. Fallo favorable que finalmente no se pudo concretar. El motivo del asesinato de Landy Párraga continúa siendo un misterio para las autoridades ecuatorianas. Las investigaciones empiezan a tomar curso. Muchas gracias por acompañarme un día más. Seguimos mañana.